Buenas noches. Nosotros vamos a exponer sobre el capítulo 17 del libro Enriquecimiento Económico de David Null. El grupo está conformado por mi compañera Silvia Caraballo, Cruz Morillo y su servidora Ana Adames. ¿En qué consiste el capítulo 17? ¿Qué hemos aprendido y qué nos depara para el futuro? Las asombrosas diferencias de renta per cápita entre los países es uno de los hechos que más llama la atención en el mundo actual. Ese es uno de los temas que más se habla. El PIB per cápita de los países más ricos es 40 veces mayor que el de los pobres. La quinta parte de la población mundial que vive en los países más ricos recibe un 62% de la renta mundial. Más que 1.200 millones de personas sobreviven con una renta de menos de $1 por día. Los habitantes de países ricos son las personas que viven mejor, viven más, tienen más salud, disfrutan más ocio, de más servicio que los habitantes de los países pobres, ya que estos no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir más, no tienen la ventaja de lo que tienen los países ricos. Entonces, la diferencia de esta renta entre los países se ha generado en los últimos 200 años, la diferencia. ¿Cuál podría ser una causa? Bueno, el aumento de la desigualdad mundial, que se ha debido a que en unos países ha habido crecimiento económico y en otros no. El autor explica, se enfoca en varios puntos de por qué en algunos países hay crecimiento económico y ahí no. El primero que vamos a ver, la acumulación de factores. La explicación más sencilla de la diferencia de renta entre los países son la diferencia de acumulación de factores de producción. Los trabajadores de los países ricos utilizan máquinas, computadoras, infraestructura, o sea, todo eso es capital físico que los trabajadores de los países pobres. Ya que en eso los países ricos hay más educación, tienen mejor manejo, mejor recurso para acceder a esos beneficios que en los países pobres. Esa diferencia de los capital físico y de capital humano que disponen los trabajadores son claramente las causas importantes, la diferencia de renta entre los países ricos y los países pobres. También él se enfoca en la productividad, que la productividad, es decir, es la eficacia con que se convierten los factores de producción en productos. La diferencia de productividad entre los países grandes. Entonces, también el autor se enfoca en que dentro de la productividad está la tecnología y lo que es la eficiencia. La tecnología, el progreso tecnológico es el principal factor que explica el crecimiento de la productividad a largo plazo. El enorme aumento de que ha experimentado el nivel de vida de los países más ricos en los últimos siglos se ha debido al invento de nuevos bienes y de nuevos métodos para producir los antiguos bienes. Entonces, en la eficiencia hemos visto prueba directa de la existencia de las grandes diferencias de eficiencia entre los países. Incluso que utilizan tecnologías idénticas que se diferencia totalmente en el nivel de producción que puede tener con una cantidad de capital y de trabajo. En muchos países en vía de desarrollo, las empresas de propiedad pública tienen un enorme exceso de personal y son un tipo de ineficiencia. Porque si exceden al personal que va a trabajar y no tiene la máquina suficiente, entonces están ¿cómo que se le dice esto? No, esa es una pérdida, no están utilizando los recursos necesarios. Entonces también vimos la eficiencia depende de las instituciones de la economía que determinan las oportunidades y los incentivos que tienen los individuos y la empresa. Los habitantes de los países que tienen un bajo nivel de eficiencia económica no trabajan menos ni son más egoístas que los habitantes de los más eficientes.
Entonces, ¿qué dice el autor de los determinantes fundamentales? La acumulación de factores, la tecnología y la eficiencia son determinantes inmediatas del nivel per cápita en un país. Es decir, estos afectan directamente a la renta. Pero decir que un país es pobre porque tiene un bajo nivel de factores o de tecnología de eficiencia no es responder totalmente a la pregunta de por qué un país es más rico que otros o por qué la renta es más baja que otra. Un elemento que influye especialmente en estos determinantes inmediatos de la renta es la conducta de los gobiernos. El autor se enfoca en que si hay un mal gobierno, como se le suele decir, no usan las políticas que vayan a funcionar en el país, entonces no va a haber un resultado positivo. Y eso es lo que se ha ido viendo con los países. Algunos países se diferencian de otros, que supieron manejar su política monetaria, supieron elegir sus opciones las correctas y las más eficaces, y otros no. Dice que los países pobres tienen un gobierno negativo para el crecimiento en varios aspectos. Hay más corrupción política, se despilfarra más y tiende a limitar el comercio y las fortalezas de la formulación de nuevas empresas. No están tan claro hasta qué punto un mal gobierno es una causa o un síntoma de la pobreza de estos países. Por lo que refiere a estos determinantes fundamentales posibles del desarrollo económico de un país, la desigualdad de la renta, la cultura, los factores geográficos y los datos ambiguos. La presencia de un nivel mayor de desigualdad es positiva de la acumulación de capital física, pero es negativa de la acumulación de capital humano. La desigualdad de la renta influye sobre todo a través de su relación con el gobierno de los países, en lo que hay desigualdad y hay más inestabilidad política y más presiones por las que se redistribuye la renta, aunque no necesariamente sea la redistribución real. Le dejaré con mi compañera Silvia, que le estará hablando más del tema. Bueno, ahora pasaremos con lo que es el progreso tecnológico a un ritmo acelerado. En los países que son ricos actualmente, el determinante más importante del futuro crecimiento económico será el progreso tecnológico. El ritmo del progreso tecnológico repercuta más cualquier otra cosa en los niveles de vida dentro de 50 años. Sin embargo, los determinantes del progreso tecnológico no se comprenden bien. A partir del 1995, el cambio tecnológico fue especialmente rápido durante 10 años. Una vez que las empresas aprendieron a utilizar la tecnología de uso general de las computadoras, que repercutaron en un negocio y aumentan la productividad. Donde en los últimos 50 años el progreso tecnológico se ha mantenido en los países más avanzados, dedicando una cantidad cada vez mayor de trabajo y de capital a la investigación y desarrollo. Con relación a la distribución mundial de la renta, el nivel de la desigualdad mundial de la renta, tras aumentar durante 150 años, se estableció en las últimas décadas del siglo XX. Esta constancia relativa de la desigualdad de la renta es a su vez el resultado de dos fuerzas que actúan en un sentido contrario. Por otra parte, el rápido crecimiento de algunos países pobres ha reducido la desigualdad de la renta del mundo. Muy bien. Ahora le estaremos dejando con mi compañera Cruz, que le va a estar detallando más sobre el tema. Adelante, Cruz. Entonces, continuando con el tema, ¿cuál es el futuro de la población mundial? En el siglo XX se registraron espectaculares cambios demográficos. La población mundial se cuadruplicó. En el siglo XXI, el mundo entró en un nuevo territorio demográfico. Las dos grandes incógnitas que se ciernen sobre las tendencias demográficas son el avance de la epidemia del SIDA y la senda de la fecundidad. El SIDA ya ha cambiado de sentido la tendencia ascendente que mostraba desde hace varias décadas la esperanza de vida en algunos países africanos. Si la epidemia sigue más avanzando descontrolada, podría producir parecidos efectos en otras partes del mundo en vías de desarrollo.
En muchos de los países más ricos del mundo, la fecundidad inferior al nivel de reposición de las últimas décadas garantiza con casi toda seguridad un envejecimiento de la población y una reducción del volumen total de población sin precedentes. Si la fecundidad sigue siendo inferior al nivel de reposición durante unas décadas más, el cambio demográfico resultante producirá efectos sísmicos en la economía y la sociedad de estos países, así como en el lugar que ocupan en el mundo. En algunos países en vías de desarrollo, la fecundidad ha disminuido tan deprisa que es posible que pronto también sea inferior al nivel de reposición, mientras que en otras partes del mundo en vía de desarrollo es posible que siga siendo muy superior al nivel de reposición durante 50 años o más. ¿Continuará la integración económica mundial? La globalización ha impulsado el crecimiento económico, facilitando la transferencia de tecnología y de factores de producción, y especialmente permitiendo a los países especializarse en la producción de los bienes que producen bien. Aunque las ventajas del comercio elevan el nivel medio de vida en los países que participan en la economía mundial, en todos los países hay innegablemente grupos que resultan perjudicados por la globalización. Las perturbaciones que causan han suscitado una seria oposición tanto en los países ricos como en los países pobres. Históricamente, los gobiernos han utilizado sus poderes para reducir las interacciones económicas internacionales, y existen algunas posibilidades de que vuelvan a hacerlo. Si los gobiernos no se valen de su poder para detener la globalización, es de esperar que la integración económica aumente aún más en las próximas décadas. La disminución de los costes del transporte de mercancías y la aparición de transmisión casi gratuita de la información crearán formas enteramente nuevas de interacción económica. Y lo que es más significativo, el comercio de servicios podría aumentar.